retiro allí porque he tenido que cambiarme de sitio porque ese señor no para de intentar regarme y no me da la gana. Ya he crecido suficiente. Bueno, ya estamos aquí. Hemos visto que las calabazas están bastante enormes, que están bien regadas, que por lo visto el sistema de riego ha funcionado perfectamente. Así que bueno, hemos venido a refrescar un poquito con la manguera, hemos venido a rellenar el cubo también y he comprado lavanda, romero, que además nos va a ayudar a traer polinizadoras, que es lo que nosotros queríamos también, y albahaca. No sé si crecerá, porque bueno, ya la época de siembra pasó. Pero por favor, la época de siembra de la albahaca ya pasó. Pero ahora está plantada en una maceta. Me imagino que trasplantar no tendrá tan problema, espero que no. Pero una buena albahaca ahí creciendo, eso sería maravilloso. Además, como tenemos el sistema de riego, pues creo que podría coger. Pero antes hemos traído esto, que es un montón de comida, y esto, que es una plancha. No tenemos barbacoa, pero podemos hacer un pseudo algo, así que mientras tanto no podemos colocar una buena barbacoa allí, vamos a utilizar la plancha. ¿Vamos a ello? Bueno, pues ya vamos de vuelta. No sé qué decir. Me han devorado las hormigas porque una de las cosas que me he puesto a hacer ha sido enterrar las 3 plantitas que he traído. Al ir a enterrar, creo que fue el romero, más o menos a los pies de un pino, levanté algo que no tenía que haber levantado, que era un hormiguero. Acabó demasiado profundo. Pues no, lo peor es que no estaba demasiado profundo. De hecho, nada más que fue quitar una planta que había ahí, una planta de estas anuales, que estaba ya medio seca, y arranqué la planta anual y se me llenaron las manos de hormiga. Yo soy mucho más venenosa que eso. Y nada, he dejado las plantitas enterradas, le he hecho su alcorque con piedrecitas, están monísimas, ya las veréis. Y también las calabazas están increíbles.
Las calabazas están increíbles, están cada vez más grandes. Ya llegan, creo que superan algunas de ellas el tamaño de una cebolla, ¿no? Sí. Pero bueno, aún es muy mala. Ojalá me agarren también las otras plantitas y tendremos hierbas aromáticas también. ¿Qué hemos hecho? Hemos regado, hemos comido súper bien, lo más importante siempre. Hemos comido muy bien. Ha sido la primera parrillada que organizamos allí. Ha limpiado un poco los arbolitos del lado que estaban, se veía ahí un nudo muy feo y ahora se ven muchísimo más limpitos. Y por lo menos nos despeja un poquito más la parcela por ese lado. Hemos medido la salinidad del agua, la salinidad y la salinidad, ¿no? La salinidad, ¿no? La potabilidad del agua, digamos. Hemos medido la cantidad de sodio, la cantidad de potasio, la cantidad de sulfitos, de nitritos. Ahora que hemos apuntado todos los datos, los consultaremos a ver qué tal, pero bueno, en principio parece que es potable. Sí. Así que bueno, gracias a Dios. Aunque falta hacerle uno de bacterias. Ah, es verdad, uno de bacterias hace falta hacerle. Bueno, hemos regado, ¿no? Hemos echado agüita por allí, así que bueno, yo creo que poquito más que añadir. Ahora cuando lleguemos a casa nos vamos a dar un duchazo. Me voy a bañar en amoníaco. Espero que os haya gustado el vídeo y muchas gracias por ver. Nos vemos la semana que viene. Chao. Alberto. Buenas, pues ya estamos aquí. Ese hombre es tonto. No, para ya, tonto.